Vamos a calcular ahora el trabajo elemental de dos fuerzas de interacción entre dos partículas. Según la ley de Newton de acción y reacción, esas dos fuerzas, que llamamos F1 para la partícula 1 y F2 para la partícula 2, son del mismo módulo, tienen la misma línea de acción, pero son de sentido contrario, de tal manera que F1, fuerza de la partícula 1, será igual a menos F2, fuerza de la partícula 2. El trabajo elemental de esas dos fuerzas lo vamos a llamar diferencial de T1, 2 es igual al trabajo elemental de la fuerza F1 más el trabajo elemental de la fuerza F2, que será igual a F1, producto escalar por la diferencial de R1, vector de posición de la partícula 1, más F2 por escalar por la diferencial de R2, vector de posición de la partícula 2. Si sustituimos aquí F1 por menos F2, me queda que esto es igual a menos F2 por la diferencial de R1 más F2 por la diferencial escalarmente de R2. Si saco factor común a F2, me queda F2 producto escalar de la diferencial de R2 menos la diferencial de R1. Y esto es igual a F2 por la diferencial de R2 menos R1. La diferencial de una suma es la suma de las diferenciales. Bueno, R2 menos R1, ¿qué es? Es el vector que llamamos aquí R1, 2. Que es el vector que me posiciona en cuanto a distancia a la partícula 2 respecto a la partícula 1. Luego entonces el trabajo de las dos fuerzas es igual al producto F2 por la diferencial de R1, 2. O sea que es igual ese trabajo elemental al producto de la otra fuerza observado desde la partícula 1, de la fuerza en la partícula 2, por la diferencial de la distancia entre 1 y 2. O sea que ese trabajo depende de la variación de la distancia entre las dos partículas. Si las partículas mantienen su distancia, se mueven de tal manera que se mantiene su distancia, como ocurre, por ejemplo, en los sólidos rígidos o sistemas rígidos en los que las partículas siempre tienen entre ellas una distancia fija, pues en ese caso el trabajo de estas fuerzas de interacción es nulo. Es una conclusión importante que facilitará el cálculo del trabajo en este tipo de sistemas, como ya veremos más adelante.